Ahí está. A ver ahí. Ahí sí. Entonces decía que vamos a hablar de oncoimágenes, el método predominante que es el PET-CT. Vamos a hablar de las principales indicaciones con algunos ejemplos gráficos. Entonces, como una breve introducción, el PET utiliza entonces radioisótopos que emiten radiación gamma, brinda información funcional y metabólica, se fusiona con la tomografía o la resonancia como complemento anatómico y morfológico. Los equipos híbridos son los que combinan ambas modalidades, las morfológicas y metabólicas, el PET con la TC, son las más habituales en nuestro medio. Entonces, estos radioisótopos, que son las moléculas radiactivas, se unen con las moléculas biológicamente activas, conformando los radios trazadores con distribución específica, donde la FDG es el más utilizado en PET. Es la combinación de flúor 18 con la glucosa, desoxiglucosa. Entonces, una vez que se inyecta el radiofármaco en el paciente, se distribuye por el cuerpo y una vez que se deposita en los tejidos según las características de cada radiofármaco, ahí emite positrones que son detectados por el equipo. Luego se procesan las imágenes, se procesan en el sistema donde se generan las imágenes. Entrando ya más en la parte de indicación, ahí está, gracias. Entrando más en la parte de indicaciones, entonces esas son las grandes indicaciones que están publicadas en la última guía, en la Guía Europea de Medicina Nuclear de 2020. Vamos a hablar de la más difundida de ellas, que es la indicación oncológica. Pero también vamos a hablar un poco de las demás. Entonces, dentro de las indicaciones oncológicas, estas son las 4 drogas más predominantes en nuestro medio. La mayoría utiliza flúor como marcador, flúor 18. Tenemos a la FDG, entonces con glucosa, flúor unido a glucosa, la fluorocolina, la fluordopa, y la restante con galio 68, que está ligado a los análogos de somatostatina. Entonces vamos a comenzar hablando con el más habitual, el más utilizado, que es la FDG. Entonces, una vez que, la FDG sigue la vía de distribución de la glucosa y refleja el metabolismo energético. Entonces, una vez que está en el torrente sanguíneo, va a competir con la glucosa por los transportadores celulares y los mecanismos enzimáticos, que son los que van a estar aumentados en procesos con alta demanda, con alto consumo de glucosa, como son los oncológicos o, por ejemplo, los infecciosos. A diferencia de la glucosa, la FDG luego es retenida en la célula por un tiempo y no es metabolizada. Entonces, como dijimos, la FDG sigue la vía de la glucosa y refleja el metabolismo energético, por lo tanto, esto se va a ver, es lo que se va a ver en las imágenes en este panorámico de PET. Entonces, los órganos con mayor demanda de glucosa van a ser los que más fuertes se van a ver, con el color más fuerte se van a ver en las imágenes. En este caso de gama de grises, con el color negro, vamos a ver cómo el cerebro va a ser lo que más capta, así como también el corazón, y la excreción por los riñones con la acumulación vesical. Después el resto de los órganos en gama de grises, por ejemplo el hígado, con una captación más estándar. Bueno, las indicaciones de la FDG en oncología son muy variadas y extensas, y dependen de cada patología en particular, pero la misma guía propone este tipo de clasificación como una regla general, digamos, de las aplicaciones, conceptual. Entonces vamos a ver viendo una por una.
Una de las indicaciones es entonces la diferenciación entre lesiones benignas y malignas. Por ejemplo, en este caso tenemos un nódulo pulmonar, inespecífico por ahí por tomografía, y vemos cómo muestra aumento del metabolismo, que en este caso en gama de colores, en color amarillo bien intenso, lo que puede ser compatible con un proceso neoplásico. O en este otro caso, donde tenemos otro nodo pulmonar en el lóbulo superior derecho, que no muestra captación significativa de la FDG, y esto tiene un alto valor predictivo negativo para proceso benigno. Bueno, otra de las indicaciones es pacientes en estadificación inicial con neoplasias conocidas. No quiere decir que todos los tumores requieren estadificación con PET. Tiene indicación precisa el PET, por ejemplo, en cáncer de mama, en tumores de alto grado, o por ejemplo en melanoma, en enfermedad con T3 o a partir del estadio 3, en busca de metástasis. Y quizás la entidad en la que el PET más muestra su importancia sea el linfoma, donde tiene una alta sensibilidad para detectar lesiones con respecto a la tomografía, por ejemplo. Tanto así que se ha convertido en el método estándar para la estadificación inicial de estas entidades, así como también para la evaluación de respuesta intermedia y final al tratamiento en la mayoría de los subtipos de linfoma. En este caso, se ve como una masa mediastinal con adenopatías axilares y supraclaviculares. Y en la imagen panorámica del PET se ve como la afectación solamente es supradiafragmática. Bueno, siguiendo con el resto de las indicaciones. Otra es la detección de tumor primario desconocido cuando se describe una enfermedad metastásica o, por ejemplo, cuando hay un síndrome paraneoplásico. Por ejemplo, tenemos este caso en paciente con metástasis ganglionar cervical con un primario de origen desconocido, con biopsia de carcinoma escamoso, donde ahí se ve en los cortes axiales de tomografía, se ve como el aumento de actividad metabólica y de una adenopatía cervical derecha. También más arriba, otra adenopatía cervical superior del mismo lado, y vemos cómo se ve, además de las adenopatías, una simetría amigdalina palatina a predominio derecho, que puede corresponder al primario. Lo mismo en planos coronales, con las adenopatías cervicales derechas, que siguen la cadena yugular, y el probable primario en la amígdala palatina del mismo lado. En este caso, el PET se recomienda antes de realizar la panendoscopía, no solo porque si se realiza antes la endoscopía puede generar falsos positivos en el PET por la misma instrumentación, y además porque el mismo PET puede llegar a guiar a las endoscopías para la toma de biopsias. Siguiendo con las indicaciones, otra de ellas es distinguir un tumor activo residual de la fibrosis o necrosis post-tratamiento. Por ejemplo, en este caso, de un cáncer de recto con sospecha recibida por TC, se ve ahí el tejido hipodenso adyacente a la cicatriz quirúrgica del recto, y entonces vemos como el PET no muestra aumento del metabolismo. Esto es compatible con un proceso benigno, probablemente fibrótico. Bueno, en este caso de cáncer colorectal no solamente está indicado en estas situaciones el PET, sino también, por ejemplo, en estadificaciones,
sobre todo cuando los métodos convencionales no son concluyentes o son negativos, hay alta sospecha de metástasis. Así como también cuando el PET tiene una indicación más precisa, es cuando existe una posibilidad de metatasectomía hepática. Entonces, previo a eso, se hace el PET para descartar otras localizaciones que puedan llegar a contraindicar la cirugía. Bueno, siguiendo con las indicaciones, otra de ellas es el monitoreo de la respuesta a las terapias en tumores malignos conocidos. Esta es una indicación frecuente en el mieloma múltiple. Acá tenemos, por ejemplo, esta imagen panorámica del PET, cómo se ven diferentes lesiones, por ejemplo, en el hombro derecho o a nivel costal, hipermetabólicas, también otra en el lado izquierdo de la pelvis y en la rodilla. Bueno, en los cortes axiales, donde tenemos los tres métodos de PET, TC y la fusión, la parte del PET acá en colores, se ve como la lesión, que ya es bastante evidente por TC, con osteolítica de partes blandas, hipermetabólica en el PET. Otra lesión osteolítica ahí, como ya veíamos en el húmero derecho, y la costal también con componente de partes blandas. Y luego del tratamiento vemos cómo desaparecen todas las lesiones. Vemos una distribución normal de la FDG. Y vemos cómo en los cortes axiales, las imágenes de abajo son el estudio pretratamiento, y las imágenes de arriba es el estudio posttratamiento. Como se ve ya la ausencia de captación en la lesión del ilíaco izquierdo, ¿sí? Que persiste con imágenes morfológicas, patológicas, podríamos decir, pero el PET confirma la ausencia de actividad de la lesión. Lo mismo en el húmero derecho, donde persiste la lesión osteolítica, pero ya sin actividad, y a nivel costal. Bueno, estas fueron algunas de las indicaciones en oncología del FDG. Vamos a pasar al próximo radiofármaco, que es la fluorocolina. Entonces la colina juega un papel esencial en la biosíntesis de fosfolípidos. Este es un componente muy importante en las membranas celulares. Y hay un aumento de las demandas metabólicas en las células neoplásicas. Entonces el PET desempeña un papel importante en la obtención de las imágenes, tanto en la estadificación como en la reestadificación del cáncer de próstata, pero la principal indicación es en la recidiva bioquímica después del tratamiento de estos tumores. Por ejemplo, tenemos acá un caso de un cáncer de próstata con antecedentes de radioterapia y elevación del PSA, donde vemos el aumento del metabolismo en el lóbulo izquierdo prostático compatible con recidiva local. En cortes más superiores, vemos la TC y la función con el PET, y más arriba una adenopatía hipermetabólica homolateral compatible con recidiva, en este caso regional. El PET también tiene la ventaja de poder ver todo el sistema esquelético, incluso ver lesiones antes que tengan expresión morfológica. En este caso se encontraba una lesión a nivel vertebral, aunque también tenía cambios morfológicos en la TC, compatible con diseminación a distancia. Este otro caso con cáncer de próstata, pero antecedentes quirúrgicos con elevación de PSA, donde se ve un foco con aumento de captación en la pelvis del lado izquierdo y otro a nivel cefálico, del mismo lado. En los cortes axiales de TC vemos las huellas quirúrgicas, acá la vejiga con ausencia de la próstata en ese plano. Y acá la fusión con el PET, donde se ve un nódulo hipermetabólico perirectal izquierdo, compatible con recidiva local. Más arriba se ven las huellas quirúrgicas del lado derecho. Y la captación que veíamos a nivel cefálico
Se ve ahí el PET con aumento de captación en el ala mayor del efenoides, en la pared lateral de la órbita, que en la TC tiene mínimos cambios morfológicos, era muy poco evidente. Compatible, eso fue una metástasis. Bueno, siguiendo con el próximo fármaco, que es la fluorodopa. En DOPA el fundamento es que las células blanco acumulan aminoácidos precursores de aminas, como la DOPA, y en procesos con incremento de la demanda de precursores de estas aminas, hay un aumento de los transportadores de aminoácidos y de los mecanismos enzimáticos, como por ejemplo procesos como los tumores neuroendocrinos. La distribución corporal de la DOPA es ligeramente diferente a la de la FDG, por ejemplo. Es predominantemente glandular, con captación en el proceso uncinado del páncreas y también en el cuerpo estriado a nivel cefálico. Vamos a ver cómo eso también tiene su utilidad. Después tenemos también la captación por la excreción renal y biliar, que en este caso no se llega a ver. Entonces, dentro de las indicaciones oncológicas de la DOPA, tenemos básicamente, no voy a hablar de todas, pero básicamente este está indicado en tumores neuroendocrinos del intestino medio y también feocromocitoma, así como en el cáncer medular de tiroides con niveles elevados de calcitonina sérica. El PT está indicado cuando en sospechas de recidiva y tiene mayor rédito cuando la calcitonina supera el valor de 150. En este caso, tenemos un paciente con tratamiento inicial de tiroidectomía total, o vaciamiento ganglionar y elevación de calcitonina con métodos convencionales negativos. Y vemos en el PET cómo se manifiesta un aumento focal de captación a nivel cervical inferior izquierdo. En la TC, en el plano coronal, en la fusión, y esto se mejora en el PET, la lesión ahí hipermetabólica, compatible con la recidiva de la enfermedad. Bueno, el próximo radiofármaco y último que vamos a ver acá en las indicaciones de oncología está marcado con galio 68 y son los análogos de somatostatina. La indicación principal es la obtención de imágenes en neoplasias entonces neuroendocrinas bien diferenciadas, así como también en la DOPA, que expresan en este caso receptores de somatostatina. Está indicado tanto en la estadificación inicial como en la detección del sitio desconocido del tumor primario, en la reestadificación, en la evaluación del estado de expresión de los receptores de somatostatina, porque los pacientes con tumores positivos para el receptor de somatostatina tienen, como dice ahí, más probabilidades de responder a la terapia con octreotide. Así también entonces se seleccionan los pacientes con tumores neuroendocrinos bien diferenciados y metastásicos para la terapia con radionuclídeos como el lutecio o el litro 90. Bueno, y secundariamente también tiene un valor pronóstico porque los pacientes con lesiones que presentan una mayor captación de análogos de la somatostatina con galio generalmente presentan un mejor pronóstico. Vamos a ver varias de estas indicaciones en un solo caso, que es este paciente que tenía lesiones hepáticas múltiples con un primario desconocido y antecedentes de linfoma no Hodgkin. Se le hace un PET-CT, pero con FDG, y vemos algunas de las metástasis hepáticas en la tomografía, en este corte axial, que nos muestran aumento de actividad metabólica con respecto al hígado. Entonces se le hizo biopsia de las lesiones hepáticas y arrojó un tumor neuroendocrino bien diferenciado, G2 por Ki67. Entonces se le hizo el PET con galio y vemos cómo es el aumento de captación de todas las lesiones hepáticas, que son bilaterales, y se ven que en el PET con FDG no se veían. Esto es porque hay que tener bien en claro la indicación.
que en general es los tumores de bajo grado, grado 1, grado 2, pero sobre todo grado 1, son tumores que expresan receptores de somatostatina y se van a ver con el galio, a diferencia de tumores de grado 3, que son menos diferenciados y por lo tanto van a ser más ávidos a la glucosa, o sea, se van a ver mejor con la FDG. Acá está la diferencia entre las dos imágenes panorámicas, la izquierda con galio y la derecha el estudio que se hizo con FDG. Vemos de paso como también la distribución corporal del galio es diferente a la del FDG, con mayor captación predominantemente glandular, sobre todo en el vaso. Y acá vemos imágenes comparativas con las imágenes de arriba. Tenemos el galio y las imágenes de abajo la FDG que se hizo. Los cortes axiales y vemos cómo las metástasis hepáticas aumenta, como se observa el aumento de captación en el galio y la ausencia en la FDG. Además de esto, el PET con galio lo que arrojó en este paciente fue la presencia del tumor primario, que estaba localizado en el ilion distal. Así que localizó también el tumor primario, el origen de las metástasis. Vamos a hablar ahora de las indicaciones en procesos inflamatorios infecciosos, que también las indicaciones son muy variadas y extensas, pero estas son las principales. Vamos a ver algunos ejemplos, como por ejemplo la indicación en sospecha de endocarditis, donde el PET forma parte de los criterios cuando en pacientes con prótesis valvular. Entonces, por ejemplo, en este paciente, con fiebre de origen desconocido y una válvula aórtica protésica, sospecha de endocarditis, el ecocardio es dudoso, por lo que se indica el PET, donde se ve ya en la imagen panorámica el aumento de captación, ahí a nivel valvular cardíaco, y otro foco de captación en el hipocondrio izquierdo. Lo mismo en los cortes sucesivos, en los métodos, en el TC, en PET, ahí vemos cómo capta en relación a la prótesis. Y ese foco de captación que estaba en el hipocondrio izquierdo, que correspondió a una lesión hipodensa en el vaso, que fue compatible con una embolia séptica. La ventaja también del PET en rastrear todo el cuerpo, ¿no? Bueno, otras en las indicaciones es la evaluación primaria de vasculitis, pero en general en pacientes con fiebre de origen desconocido, como este caso, donde se ve ya ahí la captación en la aorta torácica. Ahí en el sagital de la TC, donde se despliega la aorta, y la captación con la fusión del PET. Más evidente en el PET en gama de grises. Y luego el tratamiento, también se puede poner en evidencia cómo hay una ausencia de actividad ya de la enfermedad, las imágenes de arriba correspondiendo al post-tratamiento, las imágenes de abajo con la enfermedad activa. Vemos ahí como en comparación la ausencia de captación en la actualidad. Lo que habla de la buena respuesta al tratamiento. Bueno, siguiendo con las indicaciones, vamos a hablar ahora de algunas neurológicas. Por ejemplo, tenemos indicaciones en imágenes dopaminérgicas presinápticas. El fármaco que se utiliza acá es la fluordopa. Y se utiliza entonces en pacientes con síndromes parkinsonianos, clínicamente inciertos, y ayuda a diferenciar el temblor esencial del Parkinson y los síndromes pseudoparkinsonianos. Esta es una distribución habitual de la dopa a nivel cerebral con captación de ambos cuerpos estriados de forma simétrica. Y este es un Parkinson típico, donde se ve la asimetría de captación en ambos cuerpos estriados,
con menor actividad del lado derecho y un gradiente anteroposterior típico y contralateral a la clínica, decía que eres típico del Parkinson idiopático. Lo mismo en los cortes sucesivos de fusión. Bueno, siguiendo con las indicaciones, también está ya con droga, la droga sería la FDG, las indicaciones en el deterioro cognitivo y trastornos de demencia, tanto sea en el diagnóstico precoz como en el diferencial de los trastornos demenciales, sobre todo lo que es la enfermedad de Alzheimer, donde se ve una disminución, como en este caso, de la captación cerebral difusa y simétrica del FDG a nivel temporoparietal, típico de la enfermedad de Alzheimer. Ahí en la fusión, la ausencia de captación temporoparietal bilateral, como en el PET solo. También está indicado en la epilepsia, en la evaluación preoperatoria de adultos y niños con epilepsia refractaria, para identificar la zona epileptógena, sobre todo para indicar la lateralidad del trastorno. Acá en este caso con una fusión con resonancia, axial y coronal, que también lo podemos fusionar con el PET, y vemos la asimetría de captación en el plano coronal por un menor metabolismo a nivel temporal izquierdo. Bueno, no llega la flecha. Bueno, y por último vamos a hablar de una indicación endocrinológica con el fármaco fluorocolina, que es en paratiroides, la identificación de glándulas paratiroides hiperfuncionantes. Esto se da más que nada en instancia prequirúrgica y para facilitar la cirugía y permitir el abordaje mini-invasivo. Bueno, está indicado especialmente, como dice, como una modalidad de segunda línea en el caso de técnicas negativas o discordantes convencionales. Como en este paciente, en estudio por hiperparatiroidismo en plan quirúrgico, con imágenes convencionales discordantes, y donde se ve ya en el PET panorámico el aumento focal de captación ahí en la base del hemicuello izquierdo, y donde se observa ya en los 3 métodos en el plano axial el aumento de metabolismo en el nódulo ahí retroclavicular de ese lado, compatible con el adenoma. Bueno, no es la única indicación endocrinológica, pero por ejemplo también tenemos al cáncer diferenciado de tiroides, que podría considerarse una indicación endocrinológica, pero la vemos ya la consideramos más dentro de las indicaciones oncológicas, como ya vimos. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Hola, soy Flor. Quería hacerles ¿Qué una tal, Florencia? consulta. Sí, Muy buena la clase, muy, muy explicativa. Me alejo porque justo están cortando el pasto en la casa y se escucha el ruido. La consulta es sí. la siguiente. Eh, Sabemos que el cáncer de próstata, la célula tumoral prostática, capta la Yo, colina. yo sí, sí. No, porque parece que no te escuchan, perdón. ¿Me escuchás? Yo sí escucho. Sí. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahí Que parece tiene que una sí. avidez. Ahí está. La célula tumoral tiene una avidez por la célula tumoral prostática por la colina. Específicamente, capaz que yo lo busqué y no lo pude encontrar. Capaz que no es relevante. Pero ¿cuál es la significancia por la cual la célula prostática capta la colina? A diferencia de Eh, otra sí, célula tumoral. bueno, básicamente, como dije, es como la colina es un componente esencial en las membranas celulares, y el recambio que producen los procesos oncológicos, la verdad que no me acuerdo bien por qué específicamente en próstata, pero
pero se manifiesta en los procesos neoplásicos. No sé bien cuál es el tema ahí, por qué tiene preferencia por la próstata, la verdad no me acuerdo. Porque, Pero ¿sabés bueno, qué? sí, Nos pasó con un paciente en particular sí. que nosotros lo rastreamos por un cáncer de próstata y le sale una lesión hipermetabólica parabronquial. Entonces, cuando lo mandamos a Buenos Aires, lo mandamos a evaluar por un equipo de cirugía torácica y el equipo de oncología de allá, lo primero que le pide es un PET con FDG. Bueno, habría que Entonces, ver la, ahí la imagen, pero en general la próstata, como básicamente todos los radiofármacos, sobre todo la FDG también, no solo puede captar los procesos oncológicos, sino también los inflamatorios, y no solo los inflamatorios agudos, sino los inflamatorios crónicos. Ganglios que están ahí hace años pueden mostrar captación y ser de los más benignos, y es más, en la colina en particular suelen captar los ganglios, siempre que no sean, digamos, muy adenomegálicos, ¿no? Es algo que solemos ver en los estudios, sobre todo en pacientes fumadores, pero no específicamente. Así que, bueno, habría que ver las imágenes en particular. ¿Y la FDG que mostró? sí, la FDG mostró también la captación y no puede descartar si es un primario o un secundario de la próstata. Pero por eso, en ese caso me hacía ruido que le pidan 2 PET, o sea, con 2 marcadores que son similares, de acción similar, o mi pensamiento es erróneo. Sí, no, la colina, como te dije, no sé específicamente por qué, pero tiene más avidez por el recambio celular de membrana de la próstata. Pero bueno, la FDG por ahí es una cosa más amplia. Incluso hay algunos nuevos fármacos que se están utilizando más específicos todavía que la colina para evaluar el cáncer de próstata. Claro, sí, el PET-PSMA. Claro, no lo Ok, tenemos nosotros disponibles en nuestro medio, pero sí, pero sí, es sí, uno sabemos de los que que va a llegar. sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? No, yo también quiero agradecerle a Mariano por la visita y por la clase, por compartirnos su experiencia. Verónica. Sí, Ah, ¿qué tal? ¿se escucha? Sí, sí. Ah, bueno. No, y bueno, y también ilustrativo para nosotros que pensamos que el PET solamente es para oncología, está bueno abrir la cabeza y ver las otras indicaciones, ¿no? Así que sí, buenísimo. Ojalá Bueno, y gracias. algún día podamos tener PET acá, pero bueno, mientras tanto, sabemos que cuando los pacientes son derivados, algunos se hacen con ustedes, así que bueno, estaremos interactuando según los Seguro que casos. sí. Gracias. Un placer. Gracias, Mariano. ¿Algo más? Si no, ya estaríamos terminando. No, por mi parte nada más. Muchas gracias, Mariano y Lore. Chau, Florencia. Chau, Sí. Verónica. Gracias chicos. Nos vemos. A disfrutar lo que queda del día de Ushuaia.